Cuando hablamos de industria, estamos hablando de todas las industrias que utilizan vapor, independientemente que sean hospitales, que sean hoteles, que sean agrícolas, papelería, artículos de cualquier otra naturaleza, incluyendo química, pintura, etc. De modo que esta es una aplicación ampliamente utilizada y que contiene, en primer lugar, un punto de partida que es el tipo de combustible, o sea, la energía primaria de donde se obtiene el vapor que se utiliza como una herramienta de trabajo en los procesos industriales. Hablando en primer lugar entonces del combustible, debemos de mencionar que pueden existir tipos: el tipo sólido, el tipo líquido y el tipo gaseoso. En el sólido tenemos dos subdivisiones: el carbón mineral, que todo el mundo lo conoce y que no es una tecnología muy generalizada porque está confinado en determinados lugares; el carbón de carácter vegetal, que es precisamente la biomasa y que está confinado precisamente a las empresas que trabajan con productos agrícolas y que utilizan vapor como parte de su proceso de producción. En los combustibles líquidos tenemos a su vez una subdivisión de tres tipos: los combustibles pesados, que son los que se conocen como fuel oil pesado o HFO; los combustibles menos pesados, que son los que se conocen como diésel, LFO; y los combustibles gaseosos. Estos mismos tres tipos de combustibles pues se utilizan para la producción de vapor, que a su vez es precisamente la herramienta que queremos tratar. Esta producción, entonces, independientemente del tipo de combustible, se va a producir en calderas. Las calderas tienen un proceso de combustión que depende, en primer lugar, del tipo de combustible, que a su vez define las condiciones de presión, temperatura que ese combustible debe ser suministrado para que se pueda quemar adecuadamente. También define las características de la cantidad de aire que se necesita por unidad de masa de ese tipo de combustible, y por supuesto se necesita conocer también las temperaturas del aire. Esta temperatura puede generar beneficios económicos si se utiliza correctamente, o puede generar perjuicios económicos si no se hace uso de ella. Y finalmente, para producir vapor se necesita agua. Y el agua, pues indudablemente, dependiendo del tipo de caldera que se van a utilizar en el proceso productivo, va a tener cierta calidad, tanto en componentes químicos que contiene el agua como oxígeno, porque estas componentes se depositan en el interior de los tubos de la caldera o en el exterior, dependiendo del tipo de caldera, y lo que hacen es precisamente dificultar la transmisión de calor, para producir vapor. Esto significa que si queremos producir una cierta cantidad de calor con una caldera que está sucia, pues vamos a requerir mayor cantidad de combustible, y por supuesto esto es equivalente a una pérdida del beneficio económico. Indudablemente también hay otro factor que es muy importante, que es que todos estos materiales que contienen un agua no adecuada pueden producir corrosión dentro de los tubos o externas a los tubos de la caldera, que a su vez precisamente obstaculizan la operación de la misma y consecuentemente incrementan la frecuencia y magnitud de los trabajos de mantenimiento de una caldera funcionando adecuadamente. Entonces, el aire, el combustible y el agua son factores fundamentales para que la producción del vapor se optimice con los costos más bajos. También tiene que ver el tipo de operación de esta producción de vapor,
porque si la producción es a una condición de carga parcial de la capacidad de la caldera, van a hacerse cantidades de combustible, de aire y de agua diferentes, y las funciones tienen que garantizar el trabajo de la caldera en esas condiciones operativas. Realmente, este tipo de tratamiento que el agua requiere, pues es sumamente importante, porque también depende si trabaja con cargas parciales o con carga total. Puede ser que se requiera una instalación de suministro de agua de alimentación que pueda o permita obtener ahorros energéticos. Estos ahorros energéticos generalmente están vinculados con el consumo de energía eléctrica para impulsar los motores que hacen funcionar los ventiladores, los motores que hacen funcionar las bombas de combustible y los motores que hacen funcionar las bombas de agua de alimentación. Indudablemente estamos pensando normalmente en que si tenemos que adquirir la energía eléctrica de otro suplidor, pues entonces vamos a tener una dificultad de costo, porque se nos van a incrementar si no hacemos un uso eficiente de estas condiciones. Concluido más o menos en una forma muy resumida, muy breve, el tema de producción de vapor, pues tenemos que irnos a la parte de transporte. El transporte también tiene una cuestión muy importante. En primer lugar, el transporte tiene que estar realizado en dependencia del flujo de vapor que se requiera, y por supuesto esto va a dimensionar los diámetros de tubería. Si el vapor que queremos hacer pasar por una tubería es mayor que la cantidad de masa que la tubería permite, habrán pérdidas de energía por fricción, y eso le resta energía al vapor, y por supuesto se tendrá que producir mayor cantidad de vapor para la misma producción de productos. Otro factor muy importante es precisamente el hecho de que la temperatura del medio ambiente en general es mucho más que la temperatura del vapor, y por supuesto el vapor transmite calor hacia el ambiente. Esto no debe utilizar toda la técnica que el vapor contiene, y por lo tanto es indispensable poner un aislamiento a esas tuberías que impida que se fugue la energía térmica hacia el medio ambiente. Y por supuesto, una de las condiciones más comunes es que las instalaciones industriales deben incrementar su capacidad de producción, entonces tener nuevas instalaciones de mayores cantidades de vapor, pero no cambiamos la alimentación, la tubería de alimentación de vapor, con las consiguientes pérdidas que mencioné anteriormente. El tema entonces de la tracción o el transporte del vapor entre las calderas y las plantas industriales que lo utilizan, pues resulta ser extremadamente importante, porque también influye en el ahorro energético, en el uso eficiente de la energía. Y finalmente, pues vamos a tener que ir al proceso industrial. Muchos procesos industriales, pues indudablemente, utilizan el vapor como una herramienta de trabajo, y este vapor pierde energía y finalmente se condensa. El error más común es utilizar esa agua como agua de desecho, en vez de utilizarla como una retroalimentación a las calderas, porque el agua que se produce durante el proceso industrial, a menos que esté contaminada, esto pues va a contribuir a reducir la cantidad de combustible que se requiere en la caldera para generar la cantidad de vapor que se requiere en el proceso industrial. Este es un tema que también es sumamente importante, porque no toda el agua que la caldera va a ser alimentada proviene de fuentes nuevas, no necesariamente. Puede ser obtenida de la fuente de producción de vapor condensado en los procesos industriales. Esto indudablemente
no solamente beneficia al ambiente, sino beneficia también la economía de la isla. ¿Por qué decimos beneficia al medio ambiente? Porque el medio ambiente está siendo afectado por la temperatura del agua que nosotros estamos desechando. Si no echamos esa agua caliente, pues simplemente los lagos, las lagunas, los ríos no se calientan con el agua que nosotros producimos dentro de nuestro proceso industrial. Esto es, pues, en términos muy concretos, el uso del vapor en los procesos industriales. Pero no están cubiertos todos los temas, porque también el vapor puede ser utilizado para producir electricidad. El vapor puede producir energía térmica y a su vez sirve para turbinas que transforman la energía térmica en energía mecánica. Y las turbinas a su vez transforman la energía mecánica en energía eléctrica en un generador. De manera que el vapor también lo podemos utilizar para producir electricidad. Y esto es particularmente utilizado en las empresas que cogeneran energía eléctrica. Es decir, que parte de su consumo de electricidad lo producen ellas mismas o la totalidad de su consumo. Si tienen excedentes, este excedente puede venderse a las empresas de las redes públicas y entonces genera doble beneficio. El primero es producir la propia electricidad a un costo menor y el segundo es producir ingresos de la producción de energía permanente de la cogeneración. Indudablemente, en los procesos industriales de agroindustria, este proceso puede implicar distintos tipos de tecnología. Esto implica, por ejemplo, la instalación de turbinas especializadas que tengan extracciones que permitan utilizar el vapor antes de su descarga de la turbina para uso y aplicación industrial, con todas las características ya mencionadas anteriormente. Y el resto del vapor que queda en la turbina se utiliza para producir energía eléctrica. O sea, que todo el vapor se utiliza para producir energía eléctrica hasta el momento de extracción y el vapor remanente que queda en la turbina se continúa utilizando para producir energía eléctrica. Este tipo de situación pues amplía las aplicaciones del vapor en la industria y obviamente presenta indudables economías por efecto del uso eficiente de la energía. En las calderas mismas, regresando un poco al tema anterior, también tenemos un proceso muy importante porque dependiendo del tipo de combustible, la cantidad de combustible que se genera, que se consume en la producción de vapor, va a depender de muchos factores que permitan o impidan la realización de la combustión completa. Si hay una combustión incompleta, existe una situación de riesgo por la producción de monóxido de carbono, que puede ser, digamos, una condición sumamente riesgosa, pero además existe la posibilidad de que en el medio ambiente esos gases se transformen en gases que son nocivos para el medio ambiente. El contenido de azufre que tienen los combustibles, igualmente. Si la cantidad de aire que se utiliza produce una combinación con el azufre, este a su vez se termina transformando en ácido sulfúrico y estamos afectando nuevamente el medio ambiente con la lluvia ácida.